en la cual habla la directora del Rincón, Teresa Méndez Fait, desde su lugar de vida, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Primero el saludo y la presentación. Hola, Olita, otra vez. Y saludos muy cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias. Soy Teresa Méndez Fait y hoy llego hasta ustedes, como casi siempre últimamente, desde Bedford, Massachusetts. Esta vez con dos leyendas de nuestra producción literaria paraguaya, específicamente dos leyendas de origen guaraní: la leyenda de la yerba mate y la leyenda del tereré. Estas leyendas que elegí para el rincón literario de hoy se complementan. Es que no puede haber tereré sin yerba mate, ¿no? Y fueron recopiladas de la tradición oral por David Galeano Olivera, otro de nuestros escritores bilingües, prolífico y profundo conocedor de la lengua y cultura guaraní, como don Félix de Guarania, a quien representamos en este espacio la semana pasada, con un cuentito popular tipo fábula, también proveniente de nuestra cultura guaraní. Ambas leyendas de David Galeano Olivera están incluidas en su librito titulado Mombe Upú Abañe M, Leyendas Guaraní, publicado en el año 2017. Este librito incluye más de 20 leyendas, casi todas en guaraní y con traducciones al castellano hechas por el mismo autor. Yo, como siempre, les voy a leer las versiones en español. Pero antes de leerles las leyendas, quiero que escuchen los primeros 2 párrafos del prólogo a dicho librito, donde David escribe y describe la diferencia que él ve entre un mito y una leyenda, y de donde nosotros podemos deducir también por qué hay tantas leyendas en la tradición oral guaraní. Y ahora leo y cito del prólogo. A diferencia de los mitos que tratan de explicar lo sobrenatural, es decir, todo aquello que tiene que ver con Dios, con lo misterioso y otros personajes y cuestiones de esa misma naturaleza, las leyendas procuran explicar todos aquellos elementos naturales o terrenales de cuyos orígenes el hombre poco o nada sabía o sabe. Fue así como empezaron a aparecer muchísimos intentos de explicación sobre la presencia de, por ejemplo, tal o cual elemento natural, animal, vegetal o mineral. Los guaraní, y luego nosotros, los paraguayos, no constituimos la excepción en esa materia, más aún por tratarse ambas de culturas con muchísima tradición oral. En ese sentido, debemos destacar el gran legado de nuestros abuelos y padres. Y David menciona en el origen de la recopilación de las leyendas que les leo a continuación, él menciona que esos cuentos se los pasaron a él sus abuelos. Una abuela paterna y un abuelo paterno. Bueno, eso les voy a recordar cuando leo el cuento. Entonces, él dice que en ese sentido debemos destacar el gran legado de nuestros abuelos y padres, que con el afán de instruirnos y entretenernos, nos llenaron de cientos de historias para justificar la presencia de cuanto elemento natural había o hay en nuestro entorno, en nuestro hábitat o tecojá. Y con este saludo y presentación, ahora sigue el audio de las 2 leyendas de hoy.
Y ahora van las dos leyendas recopiladas por David Galeano Olivera de la tradición oral. La primera que les voy a leer es la leyenda de la yerba mate. Y me contó David que esta leyenda se la contó a él cuando muy niño su abuela paterna. Entonces va la leyenda. Cuentan que un día Dios, disfrazado de anciano, vino a la tierra a pasearse, y cuando se cansó buscó un hogar en el cual descansar. Al final llegó a la casa de un anciano. Este le hizo pasar a su casa, le dio agua y también comida y un lugar donde dormir también. Dicen que ese anciano vivía con su hija y que ambos le brindaron la mejor atención a Dios. Como testimonio de valoración a la bondad del anciano y su hija, Dios, al retornar al cielo, hizo brotar de la tierra en el patio del anciano una nueva planta. Luego llegaron junto al anciano los enviados de Dios, quienes enseñaron al anciano y a su hija las propiedades y usos de la nueva planta, a la que dieron el nombre de yerba mate, que quedó bajo la tutela de ambos. Esa es la leyenda de la yerba mate. Es una versión de la leyenda de la yerba mate. La otra que les voy a leer, también recopilada por David Galeano Olivera, es la leyenda del tereré. Ambas leyendas él las transcribe en papel al guaraní y también da su traducción al castellano. Entonces, por supuesto, yo les estoy leyendo las versiones en castellano. La leyenda del tereré, según me dijo David, se la contó en una ocasión su abuelo paterno, Lino Galeano, excombatiente de la Guerra del Chaco. Y aquí va entonces esta otra leyenda recogida por David. Cuentan que hace muchísimo tiempo, antes de la llegada de los extranjeros a América, entre tantas cosas, el dios guaraní creó aquella hermosa planta conocida con el nombre de yerba mate. Y en compañía de sus ayudantes, él enseñó a los guaraní el uso y las propiedades de esa planta. Dicen que Dios decidió mostrar a los guaraní cómo debían refrescarse, y entonces los condujo hasta donde había una naciente de la cual manaba agua muy fresca y cristalina. Allí le dijo a uno de ellos: «Llena ese porongo redondo que tienes», y después llamó a otro y le pidió el mate que tenía en la mano, y dijo a todos: «En este mate cargaré hojas molidas de yerba mate». Y luego cortó una tacuarilla delgada y continuó: «A través de esta tacuarilla, bombilla, voy a sorber yo y luego ustedes». Y así lo hicieron. Todos manifestaron su alegría al sentir que el agua que así sorbieron les calmó la sed y los refrescó. Dios continuó hablando y dijo a los guaraní: «Este gran regalo que les hago para refrescarse se llama tereré, ya que ese nombre viene del sonido que se produce en la boca al sorber el agua a través de la bombilla». Y agregó más: «Tomarán el tereré cuando se reúnan entre ustedes, en sus viviendas o cuando caminen o viajen en los días calurosos. El tereré les hará compañía, les dará paz, les alegrará y hará nacer el amor entre ustedes». Desde entonces, los guaraní y nosotros, sus descendientes, tomamos todos los días esa hermosa bebida llamada tereré. Sin embargo, fue durante la Guerra del Chaco que los combatientes paraguayos consumieron y valoraron más el tereré, debido a la escasez de agua en ese gran territorio, y solamente el tereré les alcanzó a todos y los refrescó. Desde entonces y hasta hoy,
es que también se le agregan las plantas medicinales, como el cocú, Santa Lucía morotí, caarurupé, taropé, paraparaí, cedrón, capií, capiicatí, raíz de cocotero, limón, hojas de aguacate, mentaí y otros. El tereré es paraguayo. Fin de las dos leyendas. Y ahora van algunos datos biobibliográficos para David Galeano Olivera. Esta información proviene del manuscrito de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, el año que viene. Entonces, David Galeano Olivera nació en Asunción en 1961. Escritor bilingüe, narrador en guaraní, traductor castellano-guaraní y docente universitario. Miembro de la Academia de Lengua Guaraní, es doctor en lengua guaraní y profesor de Lengua, Literatura y Cultura Guaraní del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Asunción y de otras universidades del país. Socio fundador y varias veces presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, David Galeano Olivera es un gran estudioso de la lengua y cultura guaraní y activo promotor del bilingüismo en su país. Su labor de promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní le han ganado una serie de reconocimientos significativos, entre ellos la Orden de Mérito Cívico-Cultural y Social en el grado de comendador de la Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros, 1996. Hijo directo de la ciudad de Asunción, del 2014, y Orden Nacional al Mérito Comuneros de la Cámara de Diputados de la Nación, del 2016. Tiene 18 libros publicados que incluyen textos didácticos sobre lengua y cultura guaraní, como también obras de carácter narrativo, en su mayoría recopilaciones y transcripciones de leyendas y cuentos populares o folclóricos en guaraní. Entre ellos, Yacaberé, Ipicue, 15 Caso Ñemombeú, de 1989, son cuentos populares, y otro libro, Caso Ñemombeú, del 1999, también cuentos populares, y Mombeupú Abañe M, leyendas guaraní, del 2017. También ha publicado artículos y comentarios en revistas especializadas y periódicos locales y ha traducido al guaraní diversas glosas, poesías y canciones. Final de la entrada o ficha biobibliográfica para David. Y esto ha sido el Rincón Literario, un capítulo del panorama de noticias de los días viernes, con la dirección de Teresa Méndez Fay.